Con mucho gusto, bajo a recibir el documento. Claro que sí. Con mucho gusto, diputada. Pido al vicepresidente y pediría que me acompañe el diputado Francisco Caro Velo, la diputada Hortensia Aragón y un servidor seríamos los que recibiríamos el documento que nos han comunicado quieren hacer llegar a esta soberanía. Damos continuidad a la sesión ordinaria. Existiendo el quórum legal, se da inicio a la sesión del día 18 de junio del año 2015, instalados en el recinto oficial del Poder Legislativo, por lo que todos los acuerdos que en ellos se tomen tendrán plena validez legal. A las personas que se encuentran en el recinto, por favor, respeto, y les solicito a la comisión que se formuló para recibir el documento, que si lo pueden hacer en la sala adyacente para dar continuidad a la asamblea del día de hoy. Diputados de la comisión, por favor. Ahí está ya. Continuando con el orden del día, a continuación me permito poner a consideración de la Asamblea el orden del día de esta sesión. Primero, aprobación en su caso del acta de la sesión anterior. Segundo, se da cuenta de la correspondencia. Tercero, asuntos en cartera, inciso A, turnos a comisiones. Cuarto, dictámenes que presentan las comisiones de inciso A, de Educación y Cultura, inciso E, de Pueblos y Comunidades Indígenas. Quinto, presentación de iniciativas de decreto, puntos de acuerdo a cargo de diputada América Victoria Aguilar Gil, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. Inciso B, diputada Hortensia Aragón Castillo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
E inciso C, diputada María Eugenia Campos Galván, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. Sexto, asuntos generales. Diputado Rodrigo de la Rosa Ramírez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Asuntos generales, diputado, ¿no está enlistado? Así me pasaron aquí el orden. Se retira el diputado Rodrigo de la Rosa. Entonces solicito al segundo secretario, diputado Héctor Hugo Avitia Corral, tome la votación e informe esta presidencia. Con gusto procedo, diputado presidente. Pregunto a las señoras y señores diputados, los que estén por el afirmativa respecto al contenido del orden del día leído por el diputado presidente, favor de expresar su voto levantando la mano en señal de aprobación. Los que estén por la negativa, los que se abstengan. Le informo, presidente, que se han manifestado por unanimidad a favor del contenido del orden del día para la sesión. Gracias, diputado secretario. Siendo así, se aprueba el orden del día. Solicito al primer secretario, diputado Enrique Licón Chávez, verifique si existe alguna objeción en cuanto al contenido del acta de la sesión anterior, la cual con toda oportunidad fue distribuida a las señoras y señores legisladores. Con su permiso, diputado presidente, por instrucciones de la presidencia, pregunto a las señoras y señores diputados si existe alguna objeción en cuanto al contenido del acta de la sesión anterior, la cual se hizo de su conocimiento oportunamente, favor de manifestarlo de la manera acostumbrada. Informo al diputado presidente que ninguno de los legisladores ha manifestado objeción alguna en cuanto al contenido del acta. Gracias, diputado secretario, se aprueba. Para continuar con el desahogo del siguiente punto del orden del día, solicito al segundo secretario, diputado Héctor Hugo Avitia Corral, verifique si todos los legisladores han tenido conocimiento de la correspondencia recibida por este cuerpo colegiado. Con gusto y con su permiso, presidente. Pregunto a las legisladoras y legisladores si todos han tenido conocimiento de la correspondencia recibida a favor de expresarlo de la manera acostumbrada. Le informo, presidente, que todos los legisladores han tenido conocimiento de la correspondencia recibida por este cuerpo colegiado. Gracias, diputado secretario. Siendo así, le solicito se sirva otorgarle el trámite correspondiente. Con gusto, diputado presidente. A continuación, solicito al primer secretario, diputado Enrique Licón Chávez, pregunte a las diputadas y diputados si tienen conocimiento de los asuntos en cartera de la sesión del día de hoy. Por instrucciones de la presidencia, pregunto a las señoras y señores diputados si todos han tenido conocimiento de los asuntos en cartera, favor de expresarlo de la manera acostumbrada. Le informo, diputado presidente, que todos los legisladores cuentan con el documento correspondiente. Gracias, diputado secretario. Esta presidencia ratifica los turnos de los asuntos contenidos en la cartera. Continuando con el siguiente punto del orden del día, relativo a la presentación de dictámenes, se concede el uso de la palabra al diputado Gustavo Martínez Aguirre para que en representación de la Comisión de Educación y Cultura presente a la Asamblea el dictamen que ha preparado y del cual ha dado cuenta con toda anticipación a esta presidencia. Con su venia, diputado presidente. Adelante, diputado. Antes de iniciar, saludar a todo el público que nos acompaña y sobre todo saludar a los integrantes de la Fundación Nonuava, a su presidente Isidro Avena, al secretario Faustino Villalobos y al tesorero Marta Olivas, y todos los integrantes de este grupo que de todos es conocido el municipio de Nonuava por su música, por sus tradiciones culturales, y que este grupo de la Fundación Nonuava ha estado permanentemente impulsando la cultura a través de muchas generaciones de músicos que han egresado de ese municipio, que le han dado fama internacional al estado de Chihuahua, al municipio de Nonuava, y que traen una serie de actividades precisamente para que la cultura del estado de Chihuahua sea más rica cada día, y que esto ayude, como ha ayudado en diferentes ocasiones, a paliar muchos de los problemas de seguridad que tenemos en el estado, y que los jóvenes y niños encuentran en la música precisamente ese gusto por seguir una vida digna, una vida correcta. Felicidades a la Fundación Nonuava. ¿Y por qué hago esta aclaración? Porque este dictamen precisamente fue una propuesta de este grupo
a través de la compañera diputada Águeda Torres, y que pasó a la Comisión de Educación y Cultura, y que nosotros, esta comisión conformada de manera plural, ha determinado lo siguiente. Honorable Congreso del Estado, presente. La Comisión de Educación y Cultura, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, somete a la consideración de este alto cuerpo colegiado el presente dictamen, elaborado en base a los siguientes antecedentes. Señor presidente, de conformidad con el artículo 30, fracción 20ª de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, solicito a la presidencia autorice la dispensa de algunas antecedentes y consideraciones del documento y se inserte al diario de los debates de la sesión. Adelante, diputado. Gracias. Antecedentes. Primero, con fecha 31 de marzo del 2015, la diputada de la 64ª legislatura Águeda Torres Varela, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó iniciativa con carácter de acuerdo por medio de la cual propuso exhortar al Instituto Chihuahuense de la Cultura para que en uso de las facultades que le confiere la Ley del Patrimonio Cultural del Estado, realice las acciones pertinentes a fin de que declare como Patrimonio Cultural Intangible la música de Nonoaba, reconociendo a dicho municipio como tierra de música. Segundo, el ser presidente del Honorable Congreso del Estado, en uso de las facultades que le confiere el artículo 30, fracción 9ª de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, el día 1 de abril del 2015, tuvo a bien turnar a los integrantes de la Comisión de Educación y Cultura la iniciativa de mérito, a efecto de proceder a su estudio, análisis y elaboración del correspondiente dictamen. Ahora bien, al entrar al estudio y análisis de la iniciativa en comento, quienes integramos la comisión citada en el poemio del presente dictamen, formulamos las siguientes consideraciones. Primero, al analizar las facultades competenciales de este alto cuerpo colegiado, quienes integramos esta comisión de dictamen legislativo no encontramos impedimento alguno para conocer del presente asunto, de conformidad con las atribuciones que al Poder Legislativo confiere su ley orgánica en los numerales 43, 52 y 59, así como en los artículos 57 y 58 de la Constitución Política del Estado de Chihuahua, al establecer estos últimos que toda resolución del Congreso tendrá el carácter de ley, decreto, acuerdo o iniciativa de ley o de decreto ante el Congreso de la Unión. Segundo, todos los pueblos han creado estilos musicales que con el paso del tiempo les llega a identificar, como es el caso del flamenco de España, el tango de Argentina, la música de las naciones de origen celta, la samba de Brasil, por mencionar algunos reconocidos a nivel mundial y que involucran el baile, también como parte de la expresión de sentimientos que les son comunes a una colectividad. Nuestro país no es la excepción. El folclore mexicano tiene un amplio abanico de estilos propios de cada región, estado y pueblos en lo particular, como la banda sinaloense, el mariachi de Jalisco, el conjunto jarocho, los corridos como expresión de una época y la música norteña, caracterizada por el uso del acordeón, el bajo sexto, el contrabajo, el tololoche, la tarola, el saxofón y la batería. El caso que hoy nos ocupa, la música de estilo nonoaba, es una variante de la canción norteña que, como señala la iniciadora, es interpretada por un conjunto que debe conformarse por un saxofón alto, como la voz cantante, y uno más para las tonalidades de segunda, guitarra, banjo, saxo, sustituido en ocasiones por la tuba, tololoche o guitarrón, además de la flauta transversal y tarola, lo cual le imprime un colorido que ahora es característico no solo en esa región, considerándose por propio y extraños como el que distingue a nuestra entidad aún más allá de sus fronteras. Nonoaba en lo particular, así como Chihuahua y el mundo en lo general, disfrutan ahora del producto que el trabajo de gentes sensibles como el maestro Jesús José Bustillos y Conchita Díaz, quienes con el apoyo de otras personas y sin más pretensión que la apreciación musical y el gozo melódico de cada pieza, inculcaran entre el canto que nos caracteriza a los norteños y que ha dado, además de esta calidad artística, la oportunidad de fomentar un valor al unir familias para dar vida a conjuntos musicales como los Lozano, los hermanos González, los Díaz, los Ochoa, los Villalobos, los Olivas, los Torres, los García, entre otros, y convertir a esta en una tierra de música. Lo antes señalado dio pauta a la creación de la Fundación Ayudando a Nonoaba AC, la cual realiza desde hace algunos años actividades de difusión de la cultura de esa región, pero sobre todo de su música. Por ejemplo, a través de la realización de un festival que denominan
Nonuaba de fiesta, que permiten hacer referencia al nivel de arraigo que ésta tiene entre su gente, pues para ellos es ya una manera de sobrevivencia y una fuente de trabajo importante para la mayoría de sus habitantes que interpretan este estilo musical tan particular, sobre todo de manera instrumental y que acredita su calidad de patrimonio cultural intangible, cuya práctica arraigada en las fiestas tradicionales concuerda con la definición establecida en la Ley del Patrimonio Cultural del Estado, específicamente en el artículo 4, fracción sexta, ya que es una forma de expresión simbólica de las manifestaciones materiales de tradición popular del Estado de Chihuahua. Ahora bien, al tomar en consideración los fundamentos expresados en la iniciativa que hoy se analiza, así como los elementos señalados a lo largo del presente documento, permiten arribar a la conclusión respecto de la procedencia que este alto cuerpo colegiado solicite que el Instituto Chihuahuense de la Cultura inicie el trámite correspondiente para ver cristalizada la declaración solicitada conforme a lo establecido en el artículo 15, fracción octava y 15ª de la Ley del Patrimonio Cultural del Estado, que le facultan a sustanciar este procedimiento, pues su emisión puede ser promovida de oficio o a petición de parte, según establece el artículo 59 de la referida ley, con lo cual se beneficiaría tanto a dicho municipio como a los aledaños y al Estado en general, pues con este apoyo se le da impulso a una vertiente más de la cultura chihuahuense. Por lo anteriormente expuesto, con fundamento en los artículos 57 y 58 de la Constitución Política del Estado, 43, 46, 52, 59, 99 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Chihuahua, nos permitimos proponer a este alto cuerpo colegiado el siguiente proyecto de acuerdo. Primero, la 64ª Legislatura del Honorable Congreso del Estado solicita al Instituto Chihuahuense de la Cultura que en uso de las facultades que le confiere el artículo 15, fracción 15, en relación con el 59, ambos de la Ley del Patrimonio Cultural del Estado, tenga a bien iniciar el procedimiento para declarar como patrimonio cultural intangible a la música de Nonuaba, reconociendo a dicho municipio como tierra de música. Segundo, para los efectos conducentes, remítase copia del presente acuerdo y del dictamen que le dio origen al Instituto Chihuahuense de la Cultura. Económico, aprobado que sea, túrnese a la Secretaría para que elabore la minuta de acuerdo en los términos que correspondan. Dado en el Salón de Sesiones del Honorable Congreso del Estado, en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua, a los 18 días del mes de junio del año 2015. Por la Comisión de Educación y Cultura, diputado Gustavo Martínez Aguirre, presidente; diputada Hortensia Aragón Castillo, secretaria; diputado Héctor Hugo Avitia Corral, vocal; diputado Jesús José Díaz Monarres, vocal; diputado Francisco Caro Velo, vocal. Felicidades a la asociación y al municipio de Nonuaba. Es cuanto, diputado presidente. Gracias, diputado Gustavo Martínez Aguirre. Procederemos a la votación del dictamen antes leído, para la cual solicito al segundo secretario, diputado Héctor Hugo Avitia Corral, tome la votación e informe a esta presidencia. Al instante y con su permiso, diputado presidente. Pregunto a las señoras y señores diputados, los que estén por la afirmativa tanto en lo general como en lo particular respecto al contenido del dictamen antes leído, favor de expresar su voto levantando la mano en señal de aprobación, así como presionando el botón correspondiente en la pantalla. Los que estén por la negativa, los que se abstengan. Le informo, presidente, que en su totalidad mis compañeros congresistas se han manifestado a favor del dictamen antes leído. Gracias, diputado secretario. Se aprueba tanto en lo general y como en lo particular. Y una felicitación muy especial al pueblo de Nonuaba. Ahí he convivido yo mucho tiempo. Veo al Valdimiro González y algunos amigos por ahí. Muchas felicidades, cuna de la música de Chihuahua, y enhorabuena por Nonuaba. Enseguida se concede el uso de la palabra a la diputada Mayra Díaz Guerra, que también a Huachochi se llevan los músicos de Nonuaba, ¿verdad, diputada? Para que en representación de la Comisión de Pueblos y Comunidades Indígenas presente a la Asamblea el dictamen que ha preparado y del cual ha dado cuenta esta presidencia. Con su permiso, presidente. Adelante, diputada. Pues también yo quiero aprovechar para felicitar al municipio de Nonuaba por este acuerdo que se acaba de dar a conocer. Felicidades. Huachochi ha sido partícipe y comparte
esa música tradicional por siempre. Y bueno, Huachochi los felicita. Bienvenidos. Honorable Congreso del Estado, presente. La Comisión de Pueblos y Comunidades Indígenas, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 57 y 58 de la Constitución Política del Estado y los artículos 43, 52 y 59 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, somete a la consideración de este alto cuerpo colegiado el presente dictamen con carácter de acuerdo, elaborado en base a los siguientes antecedentes. Con fecha 3 de marzo del año 2015 le fue turnada a esta Comisión de Dictamen Legislativo para su estudio y análisis la iniciativa con carácter de acuerdo que presenta la de La Voz a la 64ª legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, por medio del cual propone a esta soberanía solicite al Ejecutivo del Estado para que a través de la Coordinación Estatal de la Tarahumara y del Instituto Chihuahuense de la Cultura lleve a cabo las acciones necesarias y oportunas para la formación de personas intérpretes y traductoras en idiomas indígenas y lengua española. Asimismo, al Poder Judicial del Estado para que se continúe procurando que en los juicios y procedimientos del orden judicial en los que sean parte se les asista con intérpretes, traductores y defensores en idioma indígena y lengua española. Con su permiso, diputado presidente, le solicito amablemente la dispensa de la lectura del resto de los antecedentes, insertándolos íntegramente en el diario de los debates, con fundamento en el artículo 30, fracción 20 y 141, fracción 9 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo. Adelante, diputada. Consideraciones. Primero, el Honorable Congreso del Estado, a través de esta Comisión de Dictamen Legislativo, es competente para conocer y resolver sobre la iniciativa de antecedentes, según lo dispuesto por los artículos 57 y 58 de la Constitución Política del Estado y demás aplicables a la Ley Orgánica del Poder Legislativo. Segundo, esta comisión toma en general lo propuesto por la iniciadora, haciendo énfasis en las siguientes cuestiones. Si bien el derecho de las personas indígenas a tener traductores e intérpretes se encuentra ya consagrado en el artículo 9 de la Constitución local, los artículos 11 y 28 de la Ley de Derechos de los Pueblos Indígenas del Estado de Chihuahua, así como en el artículo 7 del Código de Procedimientos Penales, también es cierto que la certificación y capacitación de las personas capaces de realizar dicha actividad aún sigue un largo camino que solo se logrará a través de la experiencia y del desarrollo académico. Sobre todo porque el servicio de interpretación y de traducción difieren entre uno y otro. Si bien ambos comparten la función de trasladar significados de la lengua, de una lengua a otra, acercando la realidad indígena a través de la contextualización simbólica y lingüística de la cosmovisión y personalidad del individuo sujeto, en este caso a proceso penal. No obstante, mientras la traducción da el significado de palabras en otra lengua, el intérprete además revela los pormenores de una cultura a través de la explicación de sus tradiciones, educación, cosmovisión e interpretación de la realidad. Es por ello que resulta fundamental el capacitar constantemente a las personas que se dedicarán a la importante labor de interpretar y de tender puentes interculturales, así como aquellas que se dedicarán a permitir la comunicación interlingüística, acción que se considera apropiada la realicen las dos entidades garantes de los derechos de los pueblos indígenas, como lo es la Coordinación Estatal de la Tarahumara, especializada en la protección de los derechos de los pueblos indígenas, y el Instituto Chihuahuense de la Cultura, órgano del Estado que tiene la atribución de rescatar, promover y difundir los derechos lingüísticos de los pueblos originarios. En cuanto al contenido del acuerdo, cabe señalar los alcances de la petición en el artículo primero a las dos instituciones antes mencionadas. Cuando se refiere a llevar a cabo las acciones para la formación de personas intérpretes y traductoras en idiomas indígenas y lengua española, se pretende que a los traductores e intérpretes se les otorgue una doble especialidad, tanto en traducción e interpretación,
como en el manejo del idioma español, tanto coloquial como técnico, estructurando como lo hacen ver los principios de los derechos humanos basados en la progresividad de las acciones. Cabe subrayar que cuando se refiere a los idiomas indígenas, se debe considerar los idiomas indígenas que se hablen en nuestro territorio, más allá de los pueblos asentados tradicionalmente en Chihuahua, como el Ódami, Guarijó, Oba, Oxicama, Ralámuri y Ralómari, sino a su vez idiomas como el náhuatl y el mixteco. Tal como lo informa el INEGI, para el 2010 existían 2.500 hablantes de lenguas mixtecas y 1.286 del náhuatl, por encima de los hablantes de los idiomas como el pima y el guarojío. Y en total, 104.014 personas mayores de 5 años que hablan algún idioma indígena representando. Ahora bien, en cuanto al punto segundo, se dirige al Poder Judicial del Estado a fin de reforzar la transversalidad de las acciones, fomentando que éste cuente con un cuerpo de intérpretes, traductores y defensores propios, especializados en los idiomas indígenas y lengua española. En razón a lo anteriormente expuesto, esta comisión somete a la consideración de esta honorable asamblea en el siguiente proyecto de acuerdo. Primero, la 64ª legislatura exhorta respetuosamente al Poder Ejecutivo Estatal, a través de la Coordinación Estatal de la Tarahumara y del Instituto Chihuahuense de la Cultura, en vinculación con las universidades públicas del Estado, lleven a cabo la acción para la formación de personas intérpretes y traductoras en idiomas indígenas y lengua española, asimismo para que den continuidad a estas acciones. Segundo, la 64ª legislatura exhorta respetuosamente al Poder Judicial del Estado para que refuerce las acciones para procurar que en los juicios y procedimientos del orden jurisdiccional en los que sean parte, se les asista con intérpretes, traductores y defensores en idioma indígena y lengua española. Tercero, remítase copia del presente acuerdo, así como el dictamen y la iniciativa que le dio origen a las autoridades señaladas en el punto anterior para los efectos conducentes. Económico, aprobado que sea, túrnese a la Secretaría a efecto de que elabore la minuta de acuerdo en los términos correspondientes, dado en el Salón de Sesiones del Honorable Congreso del Estado a los 18 días del mes de junio del año 2015, por la Comisión de Pueblos y Comunidades Indígenas, la de La Voz, diputada Mayra Díaz Guerra, presidenta, diputada Ana María Pérez Enríquez, secretaria, diputado Héctor Hugo Abitia Corral, diputado Rosen Berluera Chaparro y diputada Águeda Torres Varela, vocales. Es cuanto, señor presidente. Gracias, diputada Mayra Díaz Guerra. Procederemos a la votación del dictamen antes de leído, para lo cual solicito al segundo secretario, diputado Fernando Reyes Ramírez, tome la votación e informe a esta presidencia. Con gusto, presidente. Por instrucciones de la presidencia, pregunto a las señoras y señores diputados, los que estén por la afirmativa, tanto en lo general como en lo particular, respecto del contenido del dictamen antes leído, favor de expresar su voto levantando la mano en señal de aprobación, así como presionando el botón correspondiente en la pantalla. Los que estén por la negativa, los que se abstengan. Le informo, presidente, que se han manifestado por unanimidad a favor del dictamen. Gracias, diputado secretario. Se aprueba tanto en lo general como en lo particular. Le solicito a la Secretaría prepare las minutas correspondientes y las envíe a las instancias competentes. Continuando con el desahogo del siguiente punto del orden del día, les informo que comunicaron a esta presidencia con la debida oportunidad su interés en presentar una iniciativa la diputada Hortensia Aragón Castillo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, así como la diputada María Eugenia Galván Campos Galván, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, así como la diputada América Victoria Aguilar Gil, integrante del Grupo del Partido Parlamentario del Partido del Trabajo. Me acaban de informar esta presidencia que la diputada América Victoria Aguilar Gil declina su participación para la siguiente sesión. Siendo así, se concede el uso de la palabra a la diputada Hortensia Aragón Castillo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Muchas gracias, presidente. Con su Adelante, permiso. diputada. Compañeros y compañeras legisladoras, señores y señoras invitadas a este Congreso, Eduardo Galeano, un pensador, poeta, un libre pensador y poeta, recientemente fallecido, uruguayo, decía en una de sus muchas frases célebres que somos lo que hacemos para cambiar lo que somos. En este sentido, es para mí un gran honor proponer ante el Pleno de este Congreso una iniciativa de decreto que pretende incorporar a la memoria histórica de los y las chihuahuenses un acto de compromiso social tan relevante como lo fue el levantamiento armado en el municipio de Madera de un grupo de jóvenes idealistas que, motivados por las circunstancias sociales del momento, deciden asaltar en la madrugada del 23 de septiembre de 1965 el cuartel militar de Ciudad Madera, como una muestra de rebeldía frente a un Estado opresor que cerraba el diálogo y no daba salida a la manifestación libre de las ideas y al derecho constitucional de la protesta. La suscrita diputada a la 64ª legislatura del Honorable Congreso del Estado, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en los artículos 64, fracciones 1 y 2, y 68, fracción 1 de la Constitución Política, así como los artículos 97 y 98 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, ambos ordenamientos vigentes para el Estado de Chihuahua. Acudo a esta honorable asamblea a presentar iniciativa de decreto a efecto de que se plasme en el muro de honor de este honorable Congreso del Estado la leyenda Mártires de Madera 1965. Lo anterior al tenor de los motivos y exposiciones siguientes. Resultaría limitado el espacio de estas hojas para recoger toda la generosidad de esos hombres. Se puede estar o no de acuerdo con sus luchas y estrategias, pero lo que sí es cierto es que quienes dejaron su vida por un ideal merecen vivir para siempre en la memoria de los chihuahuenses. Debemos recordar que desde años anteriores a 1965 se desarrolló un gran movimiento por la tierra y en contra de los talabosques y capitalistas de entonces, que no permitían la legalización de las tierras poseídas y menos la distribución de las que en derecho y en justicia correspondían a aquellos hombres sedientos de poder disfrutar del derecho agrario limitado plenamente en su ejercicio y cuyos militantes sufrieron la persecución, encarcelamiento por el solo delito de trabajar unas tierras que les pertenecían desde sus padres y abuelos. Esta lucha agraria era más que eso, era la idea libertaria del pueblo trabajador del campo y de la ciudad, y los protagonistas en ese tiempo no encontraron otro camino más que el de la lucha armada con los resultados conocidos por todos. Quienes entregaron lo más valioso que tiene el ser humano, que es la vida, por un ideal de libertades, por una república más próspera,
en la que todos pudiéramos vivir en lo que definimos hoy en día como democracia y que consiste simplemente en la participación libre y pacífica bajo un esquema de derechos que acepte la manifestación, la opinión, la propuesta y la protesta libre de todos y todas para alcanzar en su conjunto mejores estándares de vida, de progreso, que tanto en el ámbito de lo político y lo económico permiten hoy en día intentar disminuir la brecha diferencial que existe entre lo que conocemos como lo que todos tienen y los que carecen de todo. Colocar en los muros de este Congreso una frase que identifique a los mártires caídos en este enfrentamiento permitirá asomarnos un poco a ese otro lado de la historia donde yacen muchos otros héroes anónimos. Eso buscaban los luchadores de Madera del 65, por lo que es necesario plasmar, como repito, en este recinto, esa frase representante de la voluntad popular. Arturo Gámez García, originario de Durango, escogió nuestro estado para vivir y luchar por las causas del pueblo y para fundar, junto con los campesinos, el famoso ejido Revolución y encabezar caravanas a Chihuahua integradas por jóvenes estudiantes y campesinos, donde se destacan los nombres de Pablo Gómez Ramírez, Emilio Gámez García, Antonio Escobel, Óscar Sandoval Salinas, Miguel Quiñones Pedrosa, Rafael Martínez Valdivia y Salvador Gaitán. Después de varias acciones como estas y de ser perseguidos todos ellos por la causa de la toma de las tierras, decidieron convertirse en guerrilleros, asaltando la guarnición militar de Madera, Chihuahua, la madrugada del 23 de septiembre de 1965. Sin calificar este solo acto como acertado o no en sí mismo, resultó ser la chispa que despertó la conciencia de lucha en otros estados y contribuyó fundamentalmente para el avance hacia el reconocimiento de los cambios por la vía pacífica en la transición a la resolución de muchos problemas de tipo agrario, político y laboral, no solo en nuestro estado, sino en todo el país. Soñar en un mundo mejor para nuestros hijos e hijas es un privilegio que muchos podremos darnos, pero ir tras ese sueño, tratando de construir ese mundo mejor, es algo que muy pocos pueden atreverse. No se debe dejar pasar más tiempo omitiendo una página histórica que es propiedad ya de todos los chihuahuenses, por lo que solicito, en memoria de quienes han muerto luchando y siguen vivos en el colectivo de la sociedad, se escriba en el muro del Congreso con letras de oro la leyenda: Mártires de Madera, 1965, a través del siguiente decreto. Único, la 64ª Legislatura Constitucional del Honorable Congreso del Estado de Chihuahua decreta plasmar en el muro de honor del Congreso del Estado la leyenda en letras de oro: Mártires de Madera, 1965, para honrar como es debido a Arturo Gámez García, Pablo Gómez Ramírez, Emilio Gámez García, Antonio Escobel, Óscar Sandoval Salinas, Miguel Quiñones Pedrosa, Gaitán. Económico, aprobado que sea, túrnese a la Secretaría para que elabore la minuta de decreto en los términos en que deba publicarse, dado en la sala de pleno del Poder Legislativo a los 18 días del mes de junio del año 2015. Atentamente, diputada Hortensia Aragón Castillo, coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. Por su atención, muchas gracias.
Gracias, diputada Hortensia Aragón Castillo. Diputado César Jáuregui. Adelante. A Arturo Gámez García, a Pablo Gómez Ramírez, a Emilio Gámez García, a Antonio Escobel, a Óscar Sandoval Salinas, a Miguel Quiñones Pedrosa, a Rafael Martínez Valdivia y a Salomón Gaitán, Chihuahua les debe una reivindicación histórica y paso a explicarme. En la madrugada del 23 de septiembre de 1965, un grupo de hombres que luchaban por la libertad de Chihuahua y en contra de la opresión política que se vivía no solo en el país, sino particularmente en Chihuahua en aquellos años, decidieron atacar frontalmente el cuartel del ejército ubicado en el municipio de Madera. Son muchas las historias que corren con respecto a la frustración del evento. Se señala incluso que el movimiento que encabezaba principalmente Arturo Gámez García y Pablo Gómez estaba penetrado por agentes del gobierno que comunicaron a la oficialidad las intenciones del movimiento. Bien se ha dicho aquí que no es este el momento para establecer la razón histórica con respecto a la pertinencia o no del movimiento armado de 1965. Lo que gente abrió una brecha que después sería absolutamente imparable, no solo en el Estado, sino en el país, para abrir los cauces democráticos y vivir el estado de cosas que posteriormente se dieron en México. Soy un absoluto convencido de que los hombres que luchan por sus principios, independientemente de cualquier ideología, pero que luchen verdaderamente por principios en los que están convencidos, merecen que se les rindan honestamente convencido de que la lucha de los mártires de Madera, sin lugar a dudas, significó para este país un evento de trascendental importancia. Hacía más de 10 que habían caído los mártires de León que protestaban contra la defraudación electoral en la presidencia municipal de aquel municipio. Habían pasado apenas unos pocos años en contra de los movimientos que reprimieron al sindicato de médicos del Seguro Social, al sindicato de electricistas de vanguardia revolucionaria, que prácticamente ocasionó que su líder sindical muriera asesinado bajo las balas de un régimen opresor. Y faltaban 3 años para que en 1968 el régimen manchara sus manos de sangre de estudiantes que protestaban frente a la intolerancia de un gobierno que se negaba a reconocer la posibilidad de vivir en un régimen democrático. Pero los estudiantes del 68, los mártires de Madera, el sindicalismo libre que pregonaba el sindicato de electricistas, los médicos que lucharon en el Instituto Mexicano del Seguro Social, los mártires de León que peleaban y protestaban contra la defraudación electoral, fueron quienes abrieron por caminos distintos el camino para que pudiese fortalecerse en este país el régimen democrático. Y les decía al principio, yo soy un convencido de que más allá de ideologías se debe honrar la memoria de quienes, independientemente de cuál sea su forma de pensar, hayan actuado con convicción, con entereza de miras y con una visión de país mucho mejor
porque esos son los antecedentes que hoy permiten a este país vivir una incipiente democracia que se está consolidando día a día, con todo y las fallas que tengamos en nuestro sistema. Por eso, para el Partido Acción Nacional, resulta profundamente honroso sumarnos a esta solicitud. Debo decirles que este acto de reivindicación histórica es un acto que se debió haber hecho desde hace mucho tiempo. No solo tenemos que recuperar para la memoria de Chihuahua los nombres de a quienes me he referido, sino que también tenemos que hacerle conocer a las futuras generaciones que hubo gente dispuesta a entregar su vida por hacer prosperar las circunstancias que les tocó vivir y el México en el que se encontraban. Sí, era muy complicado en un país que carecía absolutamente de instituciones democráticas en las circunstancias a las que he aludido. Entonces, para mí y para el grupo parlamentario del PAN, sería una reivindicación histórica y un orgullo el que en la frase que ha dicho la diputada que me antecedió estuviera con letras de oro en este recinto. Sería el reconocimiento a la otra historia de México, a la que no se refieren los libros de texto, a la historia que permanece oculta y que muchas veces el régimen pretendió hacer aparecer como nota roja. Después surgirían la Liga 23 de septiembre, que toma precisamente su nombre del evento histórico del 23 de septiembre de 1965 en el cuartel de Madera. Por eso la importancia de esta reivindicación histórica. Yo creo que los nombres de Arturo Gámez, de Pablo Gómez, de Emilio Gámez, de Antonio Escobel, de Óscar Sandoval, de Miguel Quiñones, de Rafael Martínez y de Salomón Gaitán deben también inscribirse en letras de oro aquí, porque no solo la frase, sino la memoria histórica se hace con nombres y apellidos, con gente que aún, porque conozco a varios, tiene familiares que conocen la historia, tiene familiares incluso que siguen en la lucha política a través de distintos institutos políticos. Qué bueno que se presente hoy esta iniciativa. Sé que llega tarde, pero no hay, desde mi punto de vista, en lo absoluto, nada que no sea justo, aunque llegue tardísimo. Y hoy, ojalá que aquellos a los que hoy tratamos de rendir homenaje, y que seguramente valdrá la pena un gran consenso en este Congreso para la petición que acaba de formular la diputada que me antecedió en el uso de la palabra, nos pongamos a poner de acuerdo. Y quizás ellos hoy dirían, como en aquel entonces lo dijeron en el 65, y unido al que hizo mucho y poco, al que quiere la patria liberada, dispararé las primeras balas más temprano que tarde y sin reposo. Resurgirán los libros, las canciones que quemaron las manos asesinas. Resurgirá mi pueblo de sus ruinas y pagarán su culpa los traidores. Muchas gracias y vivan los mártires de Madera. Gracias, diputado César Jáuregui. ¿Alguna otra participación? Diputado Gustavo Martínez Aguirre. Ya ha sido bastante ilustrado por la iniciadora, por la participación del diputado César Jáuregui, la iniciativa en comento que se acaba de presentar. Nada más comentarle y preguntarle a la diputada Hortensia si nos permite adherirnos a la misma, ya que es de justo merecimiento este tipo de eventos, de reconocer a estos jóvenes que por sus ideales lucharon por lo que tenían que hacerlo, y sobre todo en nuestro carácter de docentes, de maestros, en el sentido de pertenencia y de solidaridad de gremio, ya que muchos de ellos eran maestros, nos queremos unir a esta excelente propuesta.
Gracias, diputado Gustavo Martínez. Diputada América Aguilar Gil. También, sí, gracias, diputado presidente. Igual que el diputado Martínez, pedirle a la diputada si nos permite adherirnos a la iniciativa. Diputado Rodrigo de la Rosa Ramírez. También, si me lo permite la diputada Hortensia Aragón, el grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional se adhiere con beneplácito a esta iniciativa, ya que sin lugar a dudas es la dignificación de los hombres y las mujeres que nos dieron historia a este Estado. Gracias, diputado de la Rosa. Diputado Fernando Reyes. Se adhiere también. ¿Alguna otra participación? Diputada Aragón, ¿es de urgente y obvia? Yo la tengo aquí como… A reserva de que la Secretaría corrija. Yo la tengo como de urgente y obvia. ¿Quiere que se vote económicamente? Si el procedimiento lo permite, con mucho gusto. Desconozco si es posible como decreto. Ok. Como es decreto, tendrá que pasar a comisiones. Que lo pudiera hacer la Junta de Coordinación Política, si usted lo… Con mucho gusto. Lo turnamos a la Junta de Coordinación Política, diputada. Está de más que diga que un servidor también se suma, porque ya se sumó mi fracción, pero es un acto reivindicatorio para… Continuando con el siguiente punto del orden del día, se concede el uso de la palabra a la diputada María Eugenia Campos Galván, integrante del grupo del Partido Acción Nacional. Yo soy feliz. Muy buenas tardes. Con su venia, diputado presidente. Adelante, diputada. Honorable Congreso del Estado presente, quien suscribe María Eugenia Campos Galván, diputada a la 64ª Legislatura Constitucional del Estado y en representación del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en los artículos 64, fracción segunda, y 68, fracción primera de la Constitución Política del Estado, acudo ante este cuerpo colegiado a presentar iniciativa con proyecto de decreto ante el Honorable Congreso de la Unión a través de la Cámara de Diputados para reformar el segundo párrafo y recorrer los subsecuentes al artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos a efecto de elevar a rango constitucional el matrimonio constituido solo por la unión legal entre un hombre y una mujer. Asimismo, iniciativa de acuerdo para exhortar a las demás entidades federativas a su adhesión y apoyo a la presente a través de similar acción legislativa. Al tenor de la siguiente exposición de motivos. El significado etimológico de matrimonio significa carga, gravamen, cuidado de la madre. Viene pues de matris y munio, que significa carga o cuidado de la madre más que el padre, porque se consideraba que la madre, por razón natural, contribuye más a la formación y crianza de los hijos en el tiempo de preñez y niñez. El matrimonio es una concepción, en su concepción puramente legalista, se ha dicho, es el estado de dos personas de sexo diferente, cuya unión está consagrada por la ley. Al respecto, el Código Civil del Estado de Chihuahua, en su numeral 134, define al matrimonio como el acuerdo de voluntades entre un hombre y una mujer para realizar la comunidad de vida en donde ambos se procuran respeto, igualdad y ayuda mutua con la posibilidad de procrear hijos de manera libre, responsable e informada. Brevemente, el matrimonio es un vínculo jurídico que trae consigo la convivencia de seres humanos para formar vida en familia, es decir, la primera deriva a la segunda. Indudablemente, en este seno se entretejen los valores fundamentales para respetarnos a nosotros mismos y a los demás, que redundan a que estemos y vivamos todos en plena armonía y paz.
tanto como pareja, como padres y madres de familia, pero también como hijos e hijas y sobre todo como sociedad. Como se desprende del párrafo que antecede estas dos instituciones legales, son de vital importancia en virtud de que la familia es el núcleo básico de la sociedad. Tan es así que se contemplan en nuestros ordenamientos jurídicos y forman parte de toda política pública de gobierno. Sin embargo, desgraciadamente, como todos sabemos actualmente, estas figuras jurídicas se trastocan por la legislación civil del Distrito Federal, toda vez que permite la unión de personas del mismo sexo, disposición legal que posteriormente la Suprema Corte de Justicia de la Nación avaló al resolver la acción de inconstitucionalidad que promovió la Procuraduría General de la República, donde declara que todas las entidades federativas están obligadas a reconocer dicho enlace. Es muy importante destacar que se manifestó en la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la defensa jurídica de matrimonio entre un hombre y una mujer por parte de los ministros Guillermo Ortiz Mayagoitia y Salvador Aguirre Anguiano, y del derecho del niño de tener una madre y de tener un padre, donde este último reseña a Benito Juárez, a sus leyes de reforma, que a figuras geométricas, al origen cultural y etimológico de la palabra matrimonio, que a la defensa de una institución que dijo está destinada a la procreación y preservación de la humanidad. Dijo, a manera de ejemplo, para dar una idea, cómo se alteró la esencia del matrimonio, que la medida había sido tanto como quitarle un lado a un cuadrado para que dejara de ser un cuadro y se convirtiera entonces en solo un triángulo. Así las cosas, y más allá de las filosofías, de las tradiciones, de religiones y de doctrinas políticas, sabemos de antemano que el vínculo matrimonial debe ser única y exclusivamente entre un hombre y una mujer. La de la voz de ninguna manera pretende discriminar las preferencias sexuales de las personas, pero debemos estar conscientes que a todas luces atentan contra la naturaleza humana. Siendo uno de los fines del matrimonio la procreación y con ello la perpetuación de la especie y la constitución de la célula básica de la sociedad, que lo es la familia, el papel fundamental que representa la niñez, cuyo desarrollo integral debe ser en el seno de una familia formada por un padre y una madre, la familia es, como estimo, viable la propuesta que hoy presentamos para reformar nuestra Carta Magna y elevar esta figura jurídica a rango constitucional y darle el estatus de garantía institucional, dado que, ya se reiteró, el matrimonio es la base de la familia y a la vez la estructura de la organización de la sociedad. Es menester prestar especial interés a esta institución para protegerla y fortalecerla. Por ello, además, estamos hoy como bancada de Acción Nacional exhortando a los estados de la República Mexicana para que se unan a la presente propuesta, enviando una propuesta similar a la misma para evitar que se violente este ordenamiento legal. Finalmente, quiero destacar que ya son varias las personas físicas y asociaciones civiles que nos han abordado para manifestarnos que a la brevedad se analice este tema y por ende se hagan las reformas correspondientes. Estoy convencida que la mayoría de los chihuahuenses, así como la mayoría de los mexicanos, estarán de acuerdo en enmendar nuestra ley fundamental, el matrimonio, como todos nosotros los conocemos, lo concebimos y lo queremos, un matrimonio entre un hombre y una mujer. Por lo anteriormente expuesto y con fundamento por lo dispuesto en los artículos 57 y 58 de la Constitución local, sometemos a consideración el siguiente proyecto de decreto ante el Congreso de la Unión a través de la Cámara de Diputados. Artículo único. Se reforma el segundo párrafo y se recorre el orden de los párrafos subsecuentes del artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar de la siguiente forma. Artículo 4. El matrimonio es una institución por medio del cual se establece la unión jurídica mediante el acuerdo de voluntades entre un hombre y una mujer
para realizar la comunidad de vida, en donde ambos se procuran respeto, igualdad y ayuda mutua, con la posibilidad de procrear hijos de manera libre, responsable e informada. Transitorios, único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Acuerdo, único. La 64ª Legislatura Constitucional del Estado de Chihuahua insta respetuosamente a las demás entidades federativas a su adhesión y apoyo a la presente a través de similar acción legislativa. Económico. Aprobado que sea, túrnese a la Secretaría para los efectos conducentes. Dado en el Salón de Sesiones del Poder Legislativo a los 18 días del mes de junio del año 2015, atentamente el Grupo Parlamentario de Acción Nacional. Firman el diputado Elías Humberto Pérez Mendoza, el diputado Rogelio Loya Luna, el diputado Eliseo Compián Fernández, la diputada Ana Lilia Gómez Licón, la diputada Daniela Soraya Álvarez Hernández, el diputado César Gustavo Jáuregui Moreno, coordinador del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, y la de la voz, diputada María Eugenia Campos Galván. Es cuanto, diputado presidente. Gracias. Gracias, diputada María Eugenia Campos Galván. Las iniciativas antes leídas se remiten a la Secretaría para su trámite. Presidente. Diputada América Aguilar Gil, adelante. Gracias, diputado presidente. Nada más para pedir que la iniciativa de la diputada se mande a la comisión, es decir, nosotros, los diputados de izquierda, presentamos hace ya un año, el 26 de junio, una iniciativa que va un poco encontrada con esta iniciativa. Entonces, como ya hay una previa, nada más pedir que se manden a la comisión, a la Junta de Coordinación, y que se dictaminen al mismo tiempo, que se discutan y se dictaminen al mismo tiempo, y como dice la diputada, lo más pronto posible. Gracias, diputada. Diputada María Eugenia Campos Galván. Diputado presidente, para hacer nada más, seguir el mismo proceso legislativo y en un proceso de equidad, sería necesario que esta iniciativa se turnara a la Comisión de Justicia y Gobernación, así como está turnada la de la diputada América Aguilar. No tiene por qué ir a la Junta de Coordinación Política, tienen que seguir el mismo proceso legislativo. Ok, tomamos. Si le parece, lo vamos a someter a votación al Pleno, a ver si se va a la Junta de Coordinación Política o se va a la… No es moción, diputado presidente, no está ni siquiera a discusión ese punto, se turna y ya. Ok, está bien. Diputada Hortensia Aragón Castillo. Diputado presidente, me parece que es facultad de la presidencia el turno de las iniciativas. No debería de ser discusión del Pleno, ya que lo establece claramente la Ley Orgánica del Congreso. Perfecto, diputada. Las dos iniciativas se turnan a la Junta de Coordinación Parlamentaria. Las iniciativas antes leídas se remiten a la Secretaría para su trámite. Para continuar con el desahogo del orden del diputado día, presidente, les informo. Sí, nada más espero que esto quede asentado también en el Diario de los Debates. Claro que sí. Por favor, por supuesto. Que se turne, que en lugar de turnarse a comisiones, se turnó a la Junta de Coordinación Política y que no está siguiendo el debido proceso legislativo. Aquí se ve claramente una falta de equidad para el proceso y que están haciendo uso de la presidencia de la mesa directiva para llevar los temas como les convenga. Por lo trascendental del tema, por lo trascendental del tema. Y si no quiere que lo discutamos aquí en el Pleno, que lo discutamos. Claro que se va a discutir cuando esté dictaminado, diputada, no se preocupe. Discútalo aquí en el Pleno, en público, no le tenga miedo. A ver. Diputada, con todo el debido respeto y para no confundir a las personas que nos acompañan, cuando una iniciativa se presenta no se discute cuando se dictamina, para que no se equivoquen.
y no confunda usted a la sociedad. No la confunda, diputada. No la confunda. Se discute cuando se dictamina. Ahorita usted está subiendo la iniciativa. Seguramente habrá foros de consulta, seguramente se tomará de acuerdo a la sociedad, pero ahorita no es el momento de la discusión. Es cuando está dictaminada, diputada, y usted lo sabe. Diputada, las dos iniciativas, en uso de mis facultades, puede leer la ley, se van a turnar a la Junta de Coordinación Política. Y ahorita no es el momento de la discusión para que se lo diga a la sociedad. Yo no estoy ni a favor ni en contra, que quede claro a la sociedad. Pero el proceso legislativo, usted sabe que no vamos a discutir una iniciativa cuando la acaba de presentar. Diputada, si les gusta hacer uso de la tribuna. Okay. Antes sigue el diputado Jáuregui. Le solicito al primer secretario, diputado Enrique Licón, lea el artículo 42 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y en su fracción 11. Y después tiene la palabra el diputado César Jáuregui. Artículo 42, fracción 11. Artículo 42, corresponde a la Junta de Coordinación Parlamentaria dictaminar, es la fracción 11, dictaminar los asuntos que les sean turnados para su estudio y análisis. Y fracciones adicionales mediante el decreto 4-07, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el número 87, del 31 de octubre del 2007. ¿Es cuánto? Gracias, diputado secretario. Diputado César Jáuregui. No se cuestiona, presidente, la facultad que tiene usted en uso de las atribuciones legales que le concede la ley orgánica de turnar las iniciativas de decreto que presentamos los diputados a las comisiones que, de acuerdo con la naturaleza del asunto, resulten las conducentes para discutirlo. Lo que sí suena raro y se evidencia ante la opinión pública es que cuando se propuso una iniciativa que modificara los términos que el Código Civil establece para el concepto de matrimonio que hasta hoy priva en Chihuahua, el criterio de la presidencia fue turnarlo a las comisiones de justicia y de gobernación. Y cuando se presenta una iniciativa del PAN que propone elevar a rango constitucional el concepto de matrimonio en el que nosotros creemos, el criterio de la autoridad en el Congreso varía y se turna a comisiones distintas. El asunto sale a colación porque lo que solicitó la diputada del Partido del Trabajo es equidad en el proceso parlamentario y decía, creo que atinadamente, que si se iba a discutir la propuesta de la diputada Campos, tendría también que discutirse la que ella propuso, lo cual me parece no solo de una absoluta lógica, sino de elemental justicia en relación a la equidad que debe de prevalecer en el Congreso para discutir las iniciativas que presentamos los diputados. Pero entonces, ¿por qué? Si ya está turnada la iniciativa, que debe de analizarse, por supuesto, y que me parece justo que se haga al mismo tiempo que la que presentó la diputada Campos, ¿por qué cambia el criterio y en vez de turnarla
en equidad de circunstancias, que fue lo que discutió la diputada, a las comisiones de justicia y de gobernación, la del PAN se quiere turnar a la Junta de Coordinación Política. Sonaba prudente que se siguiese el mismo procedimiento, que además a mí me parece adecuada la observación que formula la diputada del Partido del Trabajo. Es justo, sería muy injusto que su iniciativa se hiciese a un lado para analizar únicamente la de la diputada Campos. Entonces, yo apoyo la moción de la diputada del Partido del Trabajo, exijo incluso que ambas iniciativas, para preservar la equidad en la presentación de iniciativas y en su discusión, se discutan al mismo tiempo, porque hablan en lo fundamental del mismo tema, y que no se cambie el curso del turno de comisiones, porque además resulta lógico que, por tratarse de un asunto que modifique el Código Civil, sean las comisiones de Gobernación y de Justicia unidas las que puedan presentar un dictamen a este pleno para poder pronunciarnos al respecto. Pero eso es lo que extrañó. Se pidió equidad, se pidieron las mismas condiciones, pero el turno para iniciativas exactamente sobre el mismo tema tienen criterios diferentes por parte de la mesa directiva. Y entonces eso sí rompe la equidad y rompe los principios que debemos preservar en este Congreso, que es el de igualdad en la discusión de los asuntos y en la dictaminación de los mismos. Gracias, diputado Jáuregui. Diputada Hortensia Aragón. Diputado presidente, compañeros, compañeras, la intervención de la diputada América fue en el sentido de la equidad en el trato y pidió que se resolvieran juntas. La solicitud de la diputada María Eugenia Campos Galván fue en el sentido de que se agilizara la respuesta, que se resolviera pronto, lo dijo ahí en tribuna. Orden para se que puede ir hable la legisladora. Se puede ir al audio de la intervención. Generalmente pongo mucha atención en las intervenciones de los compañeros y compañeras. En vista de los dos casos, pero además, porque la iniciativa que presentó la izquierda es una reforma completa de todo el código en su conjunto, tendría que resolverse con la rapidez que se solicitó todo el código en su conjunto. Luego entonces nos pareció correcto que el tema específico sobre la reforma constitucional que se plantea y que son encontradas ambas propuestas, se trasladara a la Junta de Coordinación Política o Parlamentaria de este Congreso. Solo ese tema, porque el resto de los códigos se mantiene dentro de las comisiones. La diputada no presentó una iniciativa específica sobre matrimonio igualitario, presentó una iniciativa de código completa. Si nosotros no hacemos este procedimiento, en la resolución en comisiones tendrá que verse toda la iniciativa en su conjunto, primero. Segundo, la comisión parlamentaria, y lo digo por los invitados porque los diputados y diputadas lo saben bien, aborda todos los temas relevantes de este Congreso, porque ahí están representados los coordinadores de todas las fracciones parlamentarias. Es una comisión en donde ningún partido puede sacarle la vuelta al bulto, porque son sus representantes directos de fracción los que tienen la responsabilidad de votar en la comisión política. No es el caso del resto de las comisiones. ¿En qué temas están en la comisión política? La reforma a la ley electoral, los códigos van a subir de la comisión a la comisión política para su dictamen, todos los temas relevantes, no es exclusivo este tema, pero sí me parecería que habiendo ya dado el turno el presidente con la facultad que tiene, este es un debate ocioso. Muchas gracias.
Gracias, diputada. Diputada Campos Galván. Gracias, presidente. Nada más para dejar muy claro, en ningún momento, y ahí está una copia que le hice llegar a la diputada Hortensia Aragón y que tiene usted la presidencia a su cargo, en ningún momento el acuerdo de una servidora del Grupo Parlamentario de Acción Nacional es agilizar el trámite. Pedimos que se exhorte a las entidades federativas y pedimos esta reforma de ley al Congreso de la Unión a través de la Cámara de Diputados. No pedimos que se agilice. Si no existe esta figura que estamos supuestamente pidiendo para agilizar, no hay litis, pues lo que está proponiendo la diputada Aguilar no tiene sustento, puesto que no pedimos que se agilice. Entonces, que se vayan las dos a comisiones, porque no estoy pidiendo que se agilice lo presentado el día de hoy, nada más que se turne a entidades federativas y a la Cámara de Diputados. Gracias, diputados. Diputado Fernando Reyes Ramírez. Sí, únicamente para hacer una moción, y si pudiéramos ya dar por terminado este debate, que desde mi punto de vista es ocioso. Si yo tuviese que preguntarle, que no es normalmente lo que se debe hacer en un congreso, interactuar con el público, pero si se pudiera hacer, y les preguntara yo a todos los que tienen el gusto de acompañarnos y a quienes les ofrezco todo mi respeto, si se sintieran ustedes muy bien representados por el diputado Jáuregui y la diputada Campos en la discusión de este tema, seguramente, porque ya veo que algunos lo hacen, asintiendo con la cabeza, se sentirían muy bien representados, y lo están en el tema. Pues ambos diputados están en la Junta de Coordinación Parlamentaria, porque es la madre de las comisiones, la Junta de Coordinación Parlamentaria, es la comisión, la única comisión del Congreso que tiene a todas las fuerzas políticas representadas. La Comisión de Gobernación no tiene a todas las fuerzas políticas, la Comisión de Justicia no tiene a todas las fuerzas políticas, pero sí tiene al Partido Acción Nacional representando. Pues la Junta de Coordinación tiene a su coordinador y a su subcoordinadora, que además con mucha dignidad representan al Partido Acción Nacional, hay que decirlo, en la Junta de Coordinación Parlamentaria. Entonces, eso es por lo cual yo digo que este debate es ocioso. Sí se tiene que, y el presidente ha decidido que se turne a la Junta de Coordinación Parlamentaria, pues ahí es donde se tiene que dar el debate, y cuando se traiga el dictamen aquí a esta tribuna, tendrán todos ustedes la posibilidad de venir a escuchar lo que decimos los diputados, porque habremos de fijar postura a favor o en contra de lo que aquí se ha propuesto. Es cuanto, presidente. Gracias, diputado Fernando Reyes Ramírez. Diputado Elías Humberto Pérez Mendoza. Sí, nada más, presidente, mire, con el debido respeto, yo sí quiero pedirle, ya que aquí acaban de mencionar que existe la madre de todas las comisiones, que cuando esto se dé y en temas que son importantes para la ciudadanía, que se tome en cuenta, por mucha capacidad que tengamos aquí los legisladores. Y quiero dejar algo muy claro: yo soy muy respetuoso de la dignidad de las personas, respeto su sexo, su ideología, todo, pero hay temas que se tienen que discutir aquí. Se acaba de decir, en la madre de todas las comisiones. Pues yo le pediría a las hijas o hijos de estas comisiones, que son las otras comisiones donde hay muchas cosas pendientes, pues que le apuren a su mamá para que nos saquen las cosas que tienen pendientes, ¿verdad? Y nada más, ciertamente yo creo pedir en esto, son temas muy difíciles, tenemos que analizarlos con mucha prudencia, a donde vayan a ir. Yo sí creo que pues que la ciudadanía va a estar así con sus ojos bien puestos en el Congreso, que lo hagamos con mucha responsabilidad y que nos evitemos pues discusiones que en un momento dado pues vayan a ser ya estériles. Ese es mi comentario, presidente. Gracias, diputado Elías Humberto Pérez Mendoza. Esta presidencia
toma la decisión, va a retornar la iniciativa de la diputada Aguilar Gil, al igual que la diputada María Eugenia Campos, para que se discuta donde estén todas las fuerzas políticas por ser un tema tan sensible, como si están abordando otros temas trascendentales para la vida de este estado de Chihuahua. Esta presidencia no está ni a favor ni en contra del debate. El debate se va a dar cuando esté el dictamen y aquí estaremos en esta tribuna y serán invitados toda la sociedad civil que hoy nos acompaña para que tengan su expresión en cuanto a la reforma que se dé. Pero esta presidencia en este momento manda las dos iniciativas a donde convergen todas las fuerzas políticas para su discusión, para su debate y bueno, para que se tome la mejor decisión seguramente para toda la sociedad chihuahuense. Continuando con el desahogo del siguiente punto del día, las iniciativas antes leídas se remiten a la Secretaría para su trámite. Ha informado a esta presidencia con la debida oportunidad su interés en participar en el punto de asuntos generales el diputado Rodrigo de la Rosa Ramírez, integrante del grupo parlamentario de Quino. Ok, perfecto. Aquí un error de... Siendo así, esta presidencia recibe los asuntos planteados y solicita a los diputados secretarios les otorguen el trámite correspondiente y permanezcan atentos a su seguimiento, informando con toda oportunidad esta presidencia. Habiéndose desahogado todos los puntos del orden del día, se levanta la sesión y se cita para la próxima, que se celebrará el viernes 19 de junio del presente año a las 11 horas en el recinto oficial del Poder Legislativo, de conformidad con lo acordado por los integrantes de la Junta de Coordinación Parlamentaria. Muchas gracias, señoras y señores legisladores, público que nos acompaña, y pasen muy buenas tardes.